Ok, veamos. Hoy vamos a trabajar con la representación gráfica de funciones y vamos a considerar diferentes dominios, ¿verdad? Como habíamos comentado en las clases anteriores, el dominio se puede describir como los valores que pueden tomar las x, es el conjunto de valores que puede tomar la x. Aquí tenemos tres dominios diferentes para un mismo criterio. El criterio en cuestión es el que se describe en la parte superior, f de x igual menos 2x más 4. Ese criterio va a permitir encontrar las imágenes de cada uno de esos valores x. Entonces, para este valor x menos 2 vamos a encontrar una imagen. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que donde esté la expresión, donde esté la expresión menos 2 por x más 4, donde esté la x, vamos a utilizar como estrategia un paréntesis para indicar que ahí está el valor x más 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en lugar de ese menos 2, en lugar de esa x, un menos 2 más 4, y resolvemos esa operación, ¿verdad? Naturalmente, menos 2 por menos 2, que es el valor de x, más 4, eso nos da 8. Quiere decir que la imagen de menos 2 es 8. Esto también quiere decir que existe un par ordenado que es menos 2,8. Ese par ordenado menos 2,8 lo puedo ubicar. Recordemos que la x menos 2 está aquí y el 8 está aquí. Quiere decir que el par ordenado menos 2,8 lo podemos ubicar en este punto de acá. De igual forma podemos escoger otro, vamos a utilizar otro valor. Ahora vamos a utilizar el menos 1 y vamos a hacer el mismo proceso. Menos 2 y entre paréntesis ahora vamos a ubicar el menos 1. Menos 1 más 4 y eso nos daría menos 2 por menos 1 daría 2 positivo más 4 que serían 6. Quiere decir que la imagen de menos 1 es 6. Tenemos un par ordenado que es menos 1,6. El menos 1,6 lo vamos a ubicar en el eje X, la componente X, menos 1 y 6. El menos 1,6 sería el par ordenado que está ubicado aquí, menos 1,6. Seguidamente tenemos el mismo procedimiento para el 0. 2 por 0 más 4 y eso nos daría 4. Quiere decir que la imagen de 0 es 4. Continuamos indicando que ese punto está ubicado acá. Ahí estaría ubicado el 0,4. Continuamos con el 1, menos 2 por 1 más 4 y eso nos daría pues 2. Quiere decir que la imagen de 1 es 2. Vea que aquí lo que estamos calculando son imágenes. Cuando calculamos esas imágenes ya identificamos algunos pares ordenados. 0,4, 1,0, 1,2 y vamos ahora con el 2. Menos 2, bueno ahí faltó ubicar el 1,2 que está por aquí. Aquí está el 1,2. Continuamos, menos 2 por 2 más 4 y eso nos daría 0. Quiere decir que la pareja del 2 es 0. 2,0 es un punto que está sobre el eje X. Aquí estaría el 2,0. Continuamos con el 3 y eso sería menos 2 por 3 más 4 y eso nos daría precisamente 6 negativo más 4 que sería menos 2. Quiere decir que 3 está asociado con el menos 2. Tenemos entonces el par ordenado menos, ok, no era menos 2, ahí el que iba ahí en este equipo que dibujé. Ok, ese era un menos 3. Voy a hacer la marca porque algo está pasando. Voy a pausar de nuevo. Ok, sería 3, menos 2. Tenemos el otro par ordenado. Continuamos con el 4, menos 2 por 4 más 4. Y eso nos daría menos 2 por 4 más 4, que sería menos 4. Quiere decir que la pareja es menos 4. No habíamos anotado la anterior, que la pareja era 2.
Ahí tenemos varios pares ya, ¿verdad? El 3, menos 2, el 4, menos 4, que sería este par de aquí. Y el último, que sería menos 2 multiplicado por 5 más 4. Y eso nos daría menos 6. Entonces tenemos como valor el menos 6. Ahí faltaba indicar a esto se le llama coordenadas. 4, menos 4 y las coordenadas del otro punto serían 5, menos 6. Entonces, la gráfica que ustedes notan acá son una serie de puntos, esos puntos que en este momento están de verde, pero podríamos colocarlos en rojo para que queden más evidentes. Eso sería la gráfica de la función. La gráfica de esa función son una serie de puntitos ubicados en el plano cartesiano. Ahora, a esos valores que están ahí es lo que vamos a describir como gráfica. Bueno, a esos puntos lo que vamos a definir como gráfica. Ok, ahora sí. Ahora se nos consulta por el ámbito. El ámbito debemos recordar que son ese conjunto de imágenes que encontramos a la hora de sustituir las preimágenes. Entonces noten que encontramos cuántas imágenes. Pues encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes. 8 imágenes distintas. Generalmente se escriben de menor a mayor sin que esto sea una condición. Se escriben entre llaves y voy a escribir todos estos numeritos que encontré. El menos 6, el menos 4, el menos 2, el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Estos valores es lo que llamamos el ámbito. Son el conjunto de todos los valores que encontramos como sustitución o a la hora de sustituir los valores preimagen. Ahora vamos con el concepto de gráfico de la función. El gráfico de la función son esos pares ordenados que ya me indican quién es la preimagen y quién es la imagen. Entonces podríamos empezar en el orden que sea, pero vamos a empezar como lo fuimos calculando. Menos 2,8 era un par ordenado. El otro par ordenado que es parte del gráfico es menos 1,6. El otro par sería 0,4. El otro par sería 1,2. Y así con los demás puntos. 2,0. 3, menos 2. 4, menos 4. Y 5, menos 6. Ahí tendríamos el gráfico de la función. Ahora, muy importante considerar que ese es el gráfico y es posible calcularlo cuando me dicen que el dominio es de este tipo. ¿Qué característica tiene este dominio? Este dominio son unos cuantos números, ¿verdad? De hecho, me dicen cuántos números son y pudimos encontrar las respectivas imágenes. Ahora, vamos a considerar. Iniciamos. Ok, ahora me dicen que si el punto 5,6 pertenece al gráfico de la función. Ok, vamos a decir que no. ¿Por qué razón? Porque resulta que el número 5 5 es preimagen de 6 negativos, según lo que indica acá. Y aquí me está diciendo que 5 es preimagen de 6, lo cual no es cierto. Por lo tanto, vamos a tener claro que esta afirmación 5,6 es falsa. Recordemos que las preimágenes, o sea, esas X, solo van a tener una respectiva imagen. Y cuando resolvimos o cuando calculamos la imagen de 5 nos dio menos 6. Y aquí me están preguntando si es 6. Entonces hay que tener claro esa situación. Ok. Noten que se solicita graficar una función con un criterio. En los tres ejercicios el criterio es el mismo, menos 2x más 4. Ok, sin embargo, el dominio es distinto. Entonces, lógicamente, si se está consultando por graficar, deberíamos de esperar que el dibujo o la
el trazo que hagamos en el plano cartesiano sea distinto. Ok, ahora, ¿cómo diferenciamos entre uno y otro dibujo? Puesto que tienen el mismo criterio. Resulta que al tener el mismo criterio, podríamos decir que las tres gráficas van a tener algunos puntos en común, ¿verdad? Y eso es muy literal. De hecho, va a tener algunos puntos en común. Para graficar, el primero solamente se dibujaron esos puntitos rojos. Ahora, cuando graficamos el segundo ejercicio, se toma como referencia los que ya habíamos dibujado. Por ejemplo, el menos 2,8, que no vamos a hacer todo el proceso de nuevo porque ya sabemos cómo se calcula. También tenemos el otro punto que era ¿quién? El menos 1,6, el 2,4, el 1,2, el 2,0, el 3, menos 2, 3, menos 2, ¿sí? El 4, menos 4, el 5, menos 6. Esos puntos que están ahí también son parte de este otro dominio. Sin embargo, se consulta sobre una situación muy particular. Tenemos que el dominio va a ir desde menos 2 a 5. ¿Qué significa que va desde menos 2 a 5? Lo que estamos haciendo referencia es a que este dominio, o lo que llamamos dominio, va a ir desde aquí hasta 5. Lo que quiere decir eso es que no solamente voy a estar calculando puntitos por cada número entero, como lo hice en la primera gráfica, sino que voy a calcular, o al menos el proceso que debemos interpretar, es que debemos calcular las imágenes de cada uno de los numeritos que están entre 4 y 5. Ya sabemos que es una cantidad infinita, porque entre 4 y 5 hay muchos números reales, infinita cantidad de números. Por lo tanto, eso no lo vamos a hacer. Pero lo que nos interesa saber es que cuando el dominio es lo que llamamos continuo, o sea, no en puntitos separados como el primero que se llama discreto, lo que va a suceder es que ya la gráfica no van a ser puntos aislados, sino va a ser una línea completa. Grabación. En este caso va a suceder que la gráfica, por tratarse de un dominio continuo, la gráfica va a ser una línea completa. Entonces ya no van a ser los puntos separados, sino que va a ser una línea continua. El significado de eso es bastante particular. Ahí lo que está diciendo es que al tener tantos números que le vamos a calcular la imagen, los pares ordenados que voy a obtener son tantos que van a estar uno a la par de la otra, de la otra, y van a formarse una línea. Ahora, hay un detalle importante que no se ha mencionado. El hecho de que esté abierto en 5 por este paréntesis hacia afuera, lo que dice es que en la gráfica también va a estar abierto en esta gráfica. Aquí el paréntesis está hacia adentro, lo que significa que debe estar cerrado, y en la gráfica debe estar también una bolita cerrada. Ese detalle lo podemos comentar luego y no va a ser significativo para efectos de evaluación. Hay falta todavía un poquito más que analizar. Ok, ahora bien, antes el ámbito era una serie de puntitos. El ámbito eran todos aquellos valores y que encontré. Resulta que ahora el ámbito no solamente son esos números que tienen imagen como estos de acá, porque vea que esos son los números que tienen imagen, los que estaban aquí, sino también el ámbito va a corresponder a todo ese montón de números que van a estar entre el número más pequeño, por decirlo así, o el número menor asociado, que es el menos 6, y el mayor, que sería el 8, ¿verdad? Entonces, ese ámbito que me solicitan en el primer ejercicio va a corresponder precisamente a este segmento que va a estar en esta parte. El ámbito correspondería a todos esos valores y, desde el más pequeño, ¿verdad? Que es muy importante, va a ir una bolita abierta, porque aquí está la bolita abierta, desde menos 6 hasta el número 8. Hasta el número 8. Eso sería el ámbito. Vea que aquí
en el ejercicio anterior sí era de menos 6 a 8, pero no de manera continua, sino solamente esos números enteros, ¿verdad? Porque nuestro dominio estaba por partes. Ahora, como el dominio tenemos que es continuo, vamos a tener una gráfica que va a ser una línea continua y también el ámbito corresponderá a una línea continua o que interpretándolo sería un intervalo. Continúo la grabación. Vamos a considerar algunas otras preguntitas por aquí para ir tratando de mezclar esas ideas. Dice que calcular la imagen de menos un medio. Tenemos que el criterio que estamos trabajando es f de x igual a menos 2x más 4. ¿Qué es lo que sucede cuando me dan este ejercicio? Me piden la imagen de menos un medio. La imagen de menos un medio se va a calcular utilizando el criterio. F de menos un medio se sustituye y eso sería menos 2 por menos un medio más 4. Tendríamos que ese valor sería específicamente, ¿ok? ¿Cuánto? Nos daría 5, ¿verdad? Quiere decir que el par ordenado en cuestión es 5. Podríamos, no se solicita, pero podríamos decir que el par ordenado es menos un medio, 5. Si ustedes notan, menos un medio, probablemente menos un medio está como por aquí, que es precisamente por aquí podríamos decir que está menos un medio, 5, que sí, efectivamente por ahí está presente. En el ejercicio 3 me plantean el graficar la función con el mismo criterio, sin embargo ahora el dominio que se presenta es todo R. Este R es el conjunto de los números reales. ¿Qué es el conjunto de los números reales? Pues básicamente el conjunto de los números reales sería toda la recta numérica. Que se representa con flechas a ambos lados. A eso se refiere cuando hablamos de R, que sería desde menos infinito hasta más infinito. Naturalmente existe mucha relación entre la gráfica anterior y esta otra gráfica. Van a pasar la gráfica exactamente por los mismos puntos, ¿verdad? En este caso van a pasar por los mismos puntos. Sin embargo, va a existir una diferencia significativa. Esa diferencia significativa tiene que ver con el principio y el final, por decirlo de alguna manera. Recordemos que la gráfica anterior iniciaba en este punto azul, ¿verdad? Porque básicamente iniciaba en menos 2 y terminaba en 5 porque según el dominio que se definía, terminaba en 5, ¿verdad? O al menos en 5 abierto, ¿verdad? Sin entrar en detalles en ese significado. Ahora resulta que inicia en menos infinito y termina en más infinito. Podríamos decir o hacer una aproximación para interpretar qué significa eso. Bueno, es un poco más complejo y no vamos a entrar en detalles, pero lo que podríamos indicar es que en realidad no tiene ni principio ni fin. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? ¿Qué es lo que simbólicamente vamos a utilizar para decir que no tiene ni principio ni fin la gráfica? Pues vamos a usar una flechas en ambas direcciones. Entonces, utilizamos esas flechas en ambas direcciones y con eso nos garantizamos que estamos interpretando como que la gráfica no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué no tiene ni principio ni fin? Pues porque básicamente el dominio no me indica cuál es el primer número donde tengo que graficar, ni me indica dónde debe terminar la gráfica. Ya sabemos que el dominio son todos los números reales, esas flechas en verde que me representa algo que no tiene ni principio ni final, que va desde menos infinito a más infinito. Resulta que la gráfica va a tener flechas a ambas direcciones y cuando nos preguntan por el ámbito, la situación va a ser algo parecida. Cuando se consulta por el ámbito, las circunstancias van a ser algo parecidas. Como no tiene ni principio ni final, no vamos a encontrar a la primera Y, ¿verdad? Ni vamos a encontrar a la última. Entonces podríamos decir que el ámbito
inicia desde menos infinito, aunque eso es un poco trivial, hasta más infinito. Esa idea de menos infinito más infinito lo que quiere decir es que todos los números reales son el ámbito, porque al ser todo el dominio, en este caso en particular, sería todo el ámbito. Ok, por ahí tenemos ya la idea de cálculo de ámbito y también la construcción de la gráfica. Vamos a trabajar sobre esta consulta que se hace aquí, calcular la preimagen de 20. Cuando tenemos el criterio f de x igual a menos 2x más 4 y me preguntan por la preimagen, este 20 corresponde a una imagen y el 20 lo vamos a ubicar en f de x. Quedaría entonces la necesidad de despejar esa ecuación. Despejando tendríamos que eso sería menos 2x igual a 4 menos 20. Tendríamos entonces que menos 2x es igual a menos 16, ¿sí? Y x es igual a menos 16 dividido entre menos 2. Tendríamos entonces que x es igual a 8. Ahí podemos visualizar que hay un par ordenado que es 8, menos 2. Ese 8, menos 2 podemos interpretarlo como un número que está por acá, pero en este caso no lo vamos a de 20. ¿Ok? Eso lo podemos relacionar con el 8,20. Lógicamente aquí no voy a poder interpretar el 8,20 porque como x el único que tengo ahí el último es 6, pero yo sé que el par ordenado 8,20 va a estar relacionado. Ok, preguntas, comentarios. Ok, hacemos la corrección ahí, que quede grabada, que es un menos 2, pasa a ser 2 positivo, y luego ese 2 positivo pasa a dividir y quedaría menos 8. Veamos. En este caso tendríamos que calcular, primero que todo, los pares ordenados. Los pares ordenados que corresponden ahí dependen de este criterio. Este es un criterio un poco diferente, porque ahora tenemos un elemento elevado a la 2, menos 0,5 x a la 2 menos 2x más 2.5, ¿verdad? Vamos a utilizar el punto para la coma. Continuamos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Recomiendo que vayan haciendo el proceso en calculadora para que avancemos de manera más fluida. Aquí sería a la 2 menos 2 por menos 6 más 2.5. Resolvemos eso en la calculadora y nos daría el valor de, veamos cuánto nos da. Eso sería básicamente menos 0.5 por menos 6 elevado a la 2 menos 2 por menos 6 más 2.5 y eso nos daría menos 7 medios. Menos 7 medios es un número un poco más complejo o al menos más difícil de identificar en el plano cartesiano. Mejor ubicamos a menos 3,5. Menos 3, no puse, ok, menos 3.5. Menos 3.5 sería el número que tenemos que ubicar. ¿Dónde ubicamos ese número? Primero que todo nos vamos al eje X, ubicamos al menos 6, nos vamos al eje Y, sabemos que si aquí está 4, aquí está, si aquí está 4 negativo, arriba está 3 negativo. Entonces, entre 3 negativo y 4 negativo va a estar el menos 3.5. Quiere decir que ahí está el par ordenado menos 6, menos 3.5. Menos 3.5. Ahí está ubicado ese par. Entonces ya tenemos el primer par. Vamos con el otro. Menos 0.5 por menos 6 elevado a la 2 menos 2 por menos 6 más 2.5. Encontramos el valor, nada más sustituimos, en este caso vamos a
ahí anoté menos 6, pero sabemos que es menos 5, ¿verdad? Menos 5 en dos casos. Y eso nos daría el valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de menos 5 es 0. Hago la corrección de que no es menos 5 el que va ahí, sino 6. No es 6, sino menos 5 el que va ahí. Entonces el par ordenado que tengo es menos 5,0. Menos 5,0 es el numerito que va en ese punto. Ahora ahí tendríamos ese valor. Vamos con el mismo proceso ahora con menos 4. Menos 0,5 por menos 4 elevado a la 2 menos 2 por menos 4 más 2,5. Mismo procedimiento, podemos aumentar un poco el zoom para visualizar mejor. Sería, en este caso, en lugar de 5, vamos a ubicar al menos 4. Nos devolvemos para menos 4. Menos 4. Y eso nos daría 5 medios, que es aproximadamente 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ubicar el menos 4 con el menos 2,5. ¿Dónde estaría menos 4? Menos 4 está aquí y 2,5 está como por acá. Ahí estaría el menos 2,5. Menos 2, menos 4. Menos 4, 2,5. Ahí estaría ese punto. Continuamos con el otro valor, que sería menos 0,5 por, ahora sería menos 3 elevado a la 2, menos 2 por menos 3 más 2,5. Y eso sería, hacemos el mismo procedimiento, 3 y nos daría 4. Quiere decir que el valor va a ser de 4. Ahí tendríamos el valor menos 3,4. Hacemos lo mismo con el otro, menos 0,5 por menos 2 elevado a la 2, menos 2 por menos 2 más 2,5. Mismo procedimiento, diferente valor, ahora lo hacemos con menos 2. Menos 2. Es muy importante de notar que esta gráfica va teniendo algunas características diferentes. Ok, ahora tendríamos que la imagen es 4,5. Entonces el 4,5 sería, si aquí está 4, 4,5 estaría como la mitad. Ese sería donde va el 2. Vamos ahora, hacemos el mismo proceso con menos 1. Menos 0,5. Menos 0,5 por menos 1 elevado a la 2 menos 2 por menos 1 más 2,5, ¿verdad? Hacemos el procedimiento y eso nos daría menos 1 y eso nos daría 4. Quiere decir que en menos 1 va a ir estar asociado con el 4 y ahí vamos graficando. Menos 0,5 por 0 elevado a la 2 menos 2 por 0 más 2,5. Eso nos da 2,5. Y 2,5 no es otro lado que está ubicado aquí. Aquí estaría ubicado 2,5. Continuamos con el mismo procedimiento, pero ahora para 1. 0,5 por 1 a la 2 menos 2 por 1 más 2,5. Eso nos daría
0, ¿verdad? Entonces, por aquí estará ubicado el valor de 0. Continuamos. Ahora vamos a hacer el procedimiento, pero para 2. Menos 0,5 o menos 0,5 por 2 a la 2 menos 2 por 2 más 2,5. Nos va a dar menos 3,5. Menos 3,5. Lo hacemos ahí en la calculadora. Ese menos 3,5 lo voy a ubicar como por acá. Continuamos y hacemos el procedimiento ahora para 3. Menos 0,5 por 3 a la 2 menos 2 por 3 más 2,5. Tendríamos entonces que ese procedimiento, ahora aplicado para 3, ok, sustituimos el valor de 3, nos daría igual a menos 8. Entonces la pareja de 3 es menos 8. La pareja de 3 es menos 8. Hacemos el mismo procedimiento para 4. Menos 0,5 por 4 a la 2 menos 2 por 4 más 2,5. Sustituyendo en la calculadora tendríamos en lugar de 3 un 4, de 3 un 4, y eso nos daría menos 13,5. Menos 13,5 es un número que debe estar después de 13 en este punto. Entonces noten que la gráfica, ok, aquí estaría menos 13,5, sería el último numerito que podemos encontrar ahí, ¿verdad? El número más superior que pudimos encontrar, en este caso, o el más alto, decirlo de alguna forma muy coloquial, tal vez, es el 4,5. Entonces, en este caso, iniciar la grabación. Para identificar el ámbito, tenemos que reconocer, podemos hacerlo de menor a mayor. Vamos a ubicar al menos 13,5 como el primer número que encontramos, el más pequeñito. Luego está otro que es el menos 8. Luego otro número que es menos 3,5. El ámbito son esos valores imagen. Luego de menos 3,5 está 0. Luego de 0 está 2,5. Luego de 2,5 está 4. Luego de 4, 4,5. Y noten que ahí en adelante la situación es un poco particular, porque se siguen repitiendo los valores. No, ahí vuelve a aparecer el... Ok, no sé por qué aquí anoté 3. Y aquí 3 negativo había anotado ahí y no, es 3 y 2 positivo. Noten que ahí hay valores que se repiten. Entonces, esos valores para efectos del ámbito no voy a anotarlos, no es necesario. Ok, ¿cuál es el gráfico de la función? El gráfico de la función serán todos esos pares ordenados, que en este caso son muchos. Bueno, son bastantes. Vamos a empezar a ubicar, digamos, al menos 3 puntos, menos 6. Ese no importa el orden en que lo hagamos. En el orden que coloquemos cuando colocamos llaves. De hecho, el anterior tampoco es relevante el orden. Lo importante es que estén todos los números. Todos los pares ordenados. ¿Qué pares ordenados tengo ahí? 4, menos 13,5. Ese es el par ordenado. Menos 13,5, coma 3, menos 8, coma 2, menos 3,5, y ahí voy anotando todos los pares ordenados que están en ese gráfico. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, ¿el punto 0,6 pertenece al gráfico? La respuesta a esto es falso. Falso, ¿por qué es falso? Porque resulta que el que pertenece es el 0,6, el 0,2,5. Falso, porque
0 es preimagen de 2.5. Y una de las situaciones que habíamos comentado antes es que no un número X o una preimagen no puede ser preimagen de dos números distintos. Entonces ahí dice que si 0,6 pertenece al gráfico, lo que estamos diciendo es que 0 es preimagen de 6. Y ya sabemos que 0 es preimagen de 2.5. Por lo tanto, esa no es verdadera. Ok, cuando el dominio es de menos 6 a 4, ¿sí? Cuando el dominio es de menos 6 a 4, tenemos la situación de que ya no es solamente unos cuantos puntitos, sino todo el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el dominio es de menos 6 a 4, o sea, desde menos 6 cerrado hasta 4 abierto, ¿sí? Todo este intervalo, lo que va a suceder es que la gráfica ya no van a ser puntos separados, sino vamos a unir esos puntos. Vamos a unir esos puntos que habíamos descrito y nos va a quedar en este caso una curva. ¿Sí? Una curva donde va a ser continua. Ahora, detalles importantes. Como aquí teníamos una bolita abierta porque este del lado del 4 estaba abierto, en la gráfica tenemos que dejar una bolita abierta en ese punto. Y ahí tendríamos cerrado. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito? El ámbito habíamos iniciado desde el valor más pequeño, que era menos 13,5, hasta el valor más grande, que es 4,5. Vea que empezamos a describir todos los números. Cuando hay uno que se repite, no se anota. Ahora bien, ¿cómo describo el ámbito en este caso? Resulta que el ámbito va a corresponder a un intervalo en el eje Y. Ok, vamos a cambiar de color. A un intervalo en el eje Y. Ese ámbito que está aquí va a ser precisamente lo que corresponde al este eje Y, lo que corresponde al ámbito. ¿Cómo se representa ese intervalo? Pues va a ser desde menos 13.5 hasta 4.5. Ese sería nuestro ámbito. Ahora vamos con calcular la preimagen de menos 4 sobre 15. Ok, bueno, podemos trabajar sobre este, va a ser el mismo procedimiento. Ok, ahora, ¿cómo hacemos con este otro ejercicio donde el dominio es todo R? Resulta que cuando el dominio es todo R, la gráfica va a ser algo muy parecido, nada más que en lugar de tener un inicio y un final, lo que va a suceder es que vamos a colocar flechitas. ¿Por qué flechas? Bueno, porque aquí tendríamos que el dominio sería toda esta región. Entonces, como hay flechas en el dominio, en la gráfica, en las puntas, vamos a colocar flechas. Flechas también. Entonces, ahora la gráfica no va a iniciar en menos 13,5, ¿verdad? Como ámbito, ¿verdad? Sino que, podríamos decirlo de alguna manera un poco intuitiva, que no va a tener inicio. Sí va a tener una parte final, ¿verdad? Que no va a haber superior a este 4,5. Por lo tanto, vamos a decir que va a ir desde menos infinito hasta 4,5. 4.5. Ese sería nuestro ámbito. Para el cálculo de la imagen, de la preimagen con menos 36, vamos a utilizar el criterio. El criterio en este caso tendríamos que es menos f de x igual a menos 0,5 x al cuadrado menos 2x más 2,5. ¿Ok? Ahí tendríamos entonces que
Si me piden la preimagen de menos 36, este menos 36 debo colocarlo en f de x. Entonces, este menos 36 iría de este lado. Igualamos a menos 0.5 x al cuadrado menos 2x más 2.5. Continuamos despejando y 0 sería igual a menos 0.5 o 0,5 elevado a la 2 menos 2x más 2.5. Movemos aquí un poco la ecuación para que nos dé. Ok. Menos 2,5 más 36 y eso nos daría que 0 va a ser igual a menos 0,5 x al cuadrado menos 2x más 38,5 que sería la suma de 2,5 y 36. Y esto que está ahí ya es una ecuación cuadrática que la vamos a hacer utilizando el modo 53 de la calculadora, donde a vale menos 0.5, b vale menos 2, y c vale 38,5. Tendríamos entonces que una solución es 7 y la otra es menos 11. X es igual a 7 y la otra x sería igual a menos 11. Tendríamos que las preimágenes de menos 36 son 7 y menos 11. Ahí tendríamos el ejercicio. Debemos recordar que de manera muy intuitiva, cuando una representación es función y cuando no es función. Tenemos que tener claro que será función siempre y cuando todos los elementos del conjunto A tienen un único elemento del conjunto B o están asociados con un único elemento del conjunto B. Esa frase significa que, como pasa en este último diagrama, no puede suceder que un elemento del dominio quede sin pareja. Por lo tanto, en esos casos no sería función. Ahora bien, o al menos esa representación. Otra situación que no puede ocurrir es que, como por ejemplo el 6 tenga dos imágenes. Entonces, cuando eso pasa, decimos que esa relación no es función. Esa es la primera idea. Ahora, la segunda idea que tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy es lo que llamaríamos la prueba de la recta vertical. Entonces, situaciones en que no son funciones. Situaciones en que no son funciones. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, donde tenemos una representación en la cual un elemento del dominio quede sin imagen, por ejemplo el 5, el 2 y el 3, y está relacionado con el 4, el 7, y resulta que este está con este está con este, pero el 3 no está asociado con ningún elemento. Por lo tanto, vamos a decir que f, que es la función que está ahí, no es función. ¿Sí? F no es función. Otra situación que puede suceder y que no sea función sería, por ejemplo, el 2, el 7, y tengamos que aquí sea un 4, un 8, un 9, y resulta que este esté relacionado con este, pero este 2 también está relacionado con el 8. Aun cuando el 7, que cumpliría con el hecho de que todos los elementos del conjunto A tengan su respectiva pareja, aun cuando el 7 esté relacionado, resulta que el 2 tiene dos imágenes, por lo tanto no sería función. Ok, eso tiene muchas interpretaciones. Podríamos describir una función como de este tipo. Entonces digamos que tenemos el 4, el 8 y el 2. Y está asociado con el 1, el 6 y el 9. Ahora bien, esos pares ordenados que se generen a partir de esto deben garantizar que todos los elementos 4, 8 y 2 tengan pareja, ¿verdad? Y que sea única. Entonces, posibles
Posibles casos. ¿Cuáles posibles casos pueden ocurrir? Por ejemplo, si yo empiezo a asociar y hago pares ordenados, digamos 4,1, hago 4,6, 8,6 y luego hago 2,9, ahí tengo un serio problema. Esto no es función. No es función. ¿Por qué razón? Porque resulta que el 4 es preimagen de dos números. Es preimagen de dos números. ¿De quiénes? Es preimagen de 1 y de 6, ¿verdad? A pesar de que sí se está cumpliendo con la condición de que todos los del dominio estén relacionados con los del codominio. Entonces, a pesar de que se cumpla una de las condiciones, resulta que el 4 no está relacionado. ¿Ok? Veamos otra posible alternativa para esa misma representación. ¿Ok? Posibles casos. Vamos a encontrar otra posible pareja para ver si realmente es función. Vamos a encontrar un gráfico, o sea, pares ordenados que pueden dar en gráficos, en diagramas de Venn como los que vimos antes, o puede estar de esta forma. Ahora, puedo indicar, digamos, una que sea 4,1. Ahí vamos bien. Puedo anotar 8,6. Ahí vamos bien. Y ya, listo. Este de acá no es función. No es función porque el número 2 no tiene imagen. 2 no tiene imagen. ¿Sí? Faltaría. Vamos a hacer uno que sí sea función. Que de hecho pueden haber muchas. Vamos a ver, este sería el caso. El ejemplo 1, 2. Veamos 1, 3 que sí sea. Digamos 4,1. Vamos con otro. 8,9 y 2,6. Esta sí es función. Vamos con otro que no sea función o otro que sí sea función, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que todo tiene que estar repartido, no. Incluso podría darse un caso como este. 4,6, 8,6 y 2,6. Noten que aquí todos los elementos del dominio, o sea, todas las X están relacionadas con una única Y. Eso puede ocurrir y no es un problema. Entonces, esto sí es función, o al menos sí es el gráfico de una función. Sí es función. Ahí tendríamos una posibilidad para interpretar los problemas del caso 2, 3 de la guía. Ahora, en el caso de la 4, tiene que ver con lo que estuvimos viendo hoy. Sin conocer las gráficas o la interpretación de las gráficas es un poco complicado. Ok, ahora, hay una prueba que llamamos la prueba de la recta vertical, que dice que, o la interpretación es la siguiente: si ustedes tienen una gráfica donde pueden trazar una recta vertical, ¿verdad? Y esa recta vertical corta en dos puntos, esa gráfica no corresponde a una función. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos una gráfica y esta gráfica es así, ¿verdad? Parecida a la que vimos hoy, nada más que hacia la derecha, ¿verdad? Si ustedes trazan, si pueden trazar una recta vertical que corte en dos puntos, si cortan dos puntos, quiere decir que un número X está teniendo dos imágenes. Por lo tanto, no es función. Entonces, esa gráfica no corresponde a la gráfica de una función. Veamos algunos casos en que tampoco es función. Por ejemplo, si tuviéramos el dibujo, no sé, como una elipse,
Si ustedes tienen un dibujo como una elipse y hacen la prueba de la recta vertical, resulta que corta en dos puntos, por lo tanto, tampoco es función. No es. Ahora, ¿cuál sí podría ser? Si ustedes trazan, si tienen como gráfica algo como una línea de esta manera y trazan una vertical, note que no importa en la parte donde la tracen, siempre va a cortar en un solo punto y eso sí es permitido. Entonces, básicamente la prueba de la recta vertical indica que si la recta vertical que yo dibujo sobre la gráfica me corta en dos puntos o más, ¿verdad? Porque podría ser que tenga muchos cortes, ya no es función. Para que sea función, en cualquier parte que trace una vertical, siempre debe cortar en un solo punto. Esa sería la posible